pueden estar tomando sus asientos. Gracias damos al Señor por este día, un día bastante caluroso, pero que podamos estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como seres humanos, siempre nos gusta escuchar sermones que nos hablan de que Dios es bueno, de que Dios nos va a bendecir, de que Dios está con nosotros, que nos va a prosperar. Y esto es todo verdad. Dios puede bendecir a sus hijos, Dios puede prosperar, Dios puede sanar, Dios puede libertar. Pero hay facetas y cuestiones y tratos de Dios que muchas veces no se predican porque son bastante irritantes para las personas. Hoy el tema que queremos tocar no es para que nosotros tengamos miedo, sino que para que nosotros conozcamos, y vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Un tema bastante difícil que aún desde el comienzo del cristianismo, del comienzo de la iglesia, hubo un hombre que quiso eliminar los juicios de Dios. Este hombre se llamó, lo puede buscar usted en la historia, se llamó Marción. Marción nació en el año 85 después de Cristo, o sea, 30 años después de que el Señor haya muerto y haya sido levantado a los cielos. Nació este hombre allí en lo que hoy es Turquía. Era hijo de un obispo, un hombre muy rico, un hombre muy sagaz, muy elocuente. Y para el año 1135-139 él viajó a Roma. Allí en Roma estaba la iglesia. Recuerden que Roma era capital del imperio y como ciudad más importante de todo el imperio, también la iglesia que estaba allí. El apóstol Pablo escribió a Roma, muchos discípulos también viajaron a Roma y se había formado una iglesia bastante numerosa, una iglesia grande. Y este hombre Marción llegó allí, fue tomado como miembro y a los pocos años lo tuvieron que excomulgar porque había creado una doctrina que por 100 años, el próximo siglo, se lo trató como el hereje más grande que hubo en la iglesia. Hasta lo han llamado, todos los padres de la iglesia lo han llamado hasta hijo del diablo. ¿Y cuáles eran los errores teológicos que proponía este hombre Marción? Él decía que el Dios del Antiguo Testamento, que no era el mismo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él veía al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y al Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor solamente, y que no podía castigar a sus hijos, que no podía castigar a la humanidad. En cambio veía al Dios del Antiguo Testamento como un Dios severo que le envió a Josué a matar a gente que vivían en la tierra de Palestina, porque vivían ellos bien, y los hizo matar para conquistar aquella tierra, no sabiendo de que cada uno de esos pueblos tenían una maldición de ellos, ya desde la época de Noé, cuando Noé tuvo que maldecir a su hijo por haberse comportado irreverentemente. Y los hijos de este Canaán fueron los que conquistaron aquella tierra y vivían. Y eran gente cruel que no adoraban a Dios,
sino que como todos nosotros conocemos, adoraban a los ídolos, aún sacrificaban a sus hijos para los dioses paganos. Por eso todas aquellas personas Dios dijo que tenían que ser destruidas en su ira. Este Marción no podía creer en un Dios que se podía airar. Entonces lo que hizo fue tiró el Antiguo Testamento y tomó el Evangelio de Lucas y algunos escritos de Pablo y se hizo una nueva Biblia y comenzó a predicar. Cuando fue excomulgado de la iglesia, lo echaron por hereje. Él dice que plantó iglesias como las avispas, ponen nidos, él por todo lado plantó y casi 100 años también su doctrina fue creciendo, pero no murió completamente. Hoy en día eso lo podemos ver en muchas iglesias. Muchas iglesias que no se predica del pecado, que no se predica de que Dios va a traer un juicio. Hoy los hermanos estaban también diciendo de que viene el juicio de Dios y que un día nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Como digo, esto no es para que nosotros tengamos miedo, sino que es para que nosotros sepamos, porque nosotros dice que no fuimos puestos para la ira, sino que fuimos puestos para alcanzar misericordia. Este Marción hizo el evangelio que él quería, el evangelio que a él le sentaba bien. Él solamente predicaba un Dios de bondad, él solamente predicaba mensajes de inspiración y eliminaba todo lo que la Biblia decía de la ira de Dios, todo lo que decía acerca del infierno. Él decía que no había compatibilidad entre las Escrituras, que no había compatibilidad entre la ira de Dios y su amor, que no había compatibilidad entre la justicia y la gracia. Y él pensaba que en ese tiempo que el verdadero cristianismo era defectuoso. Por eso comenzó a trastocar el verdadero evangelio y creó esta doctrina que hasta el día de hoy sigue persistiendo. Él dijo que tenía que reafirmar la fe y dijo que predicaba lo que Cristo supuestamente predicaba: el amor, la misericordia y la compasión. Y de allí no salía. Él no soportaba la nota en que la justicia de Dios que la justicia acompañaba la predicación en los mensajes cristianos. Él decía que Dios no puede llegar a juzgar a su pueblo si Él lo ama tanto. Él no soportaba las advertencias que venían cuando se enseñaba en aquel tiempo la ley. Recuerden que todavía no estaba armado el canon de las Escrituras, sino que todos tenían la ley y que Jesucristo mismo leía la ley. Porque cuando llegó a la sinagoga le dieron a leer el profeta Isaías. Él no soportaba que el llamado a la obediencia y la amenaza que existe sobre las personas acerca del infierno. Este hombre no podía aceptar que un Dios que daba sus leyes en el Sinaí estaba hablando entre truenos, entre relámpagos, entre el fuego, y que despertaba el terror de las personas. Para él, ese Dios no era el mismo Dios, el Padre del Señor Jesucristo. Entonces hizo su nueva Biblia para adaptarla, reafirmar su fe, predicar en tonos más suaves, en tonos más complacientes. Y sus mensajes eran más en el amor que Jesús y no en su sacrificio y en su muerte, que es lo que salva al hombre de pecado. Dice que predicaba mensajes de amor, mensajes terapéuticos y centrados en lo que el hombre puede lograr. Y me suena tan familiar todo lo que
este hombre estaba haciendo que en nuestros días, muchas iglesias están siguiendo esa misma doctrina. Pero los invito, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18. Lleva por título La culpabilidad del hombre. Dice así la palabra del Señor: pero la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso, Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, mutiladores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Leímos todo este párrafo para poder entender que el apóstol Pablo estaba hablando y pareciera que es el diario de hoy. Es lo que está pasando en la sociedad del día de hoy. El primer versículo y el último dice, nos resume todo esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esta palabra es una palabra de advertencia. Es muy correcto advertir si nosotros vemos que un edificio se está incendiando, decirle a las personas que huyan. Es correcto advertir los síntomas de una enfermedad quizás incurable. También es correcto a nosotros como cristianos predicar acerca de que la ira de Dios viene, de que un día la ira de Dios se va a manifestar. Y a lo largo de la historia la ira de Dios se fue manifestando. Se reveló en el diluvio con Noé. Se reveló contra Sodoma y Gomorra, ciudades muy perversas.
se reveló cuando el pueblo de Israel llegó a Cades Barnea y entraron los 12 espías y 10 no quisieron saber nada porque tuvieron miedo y decían: volvámonos para atrás a Egipto. Y quisieron apedrear a Josué y Caleb, que decían que vamos a vencer porque el Señor nos va a dar la tierra en sus manos porque Él lo prometió. Y dice que Dios se encendió en ira y le dijo a Moisés: déjame que destruya todo este pueblo y de ti levantaré una nación más fuerte y poderosa. Pero Moisés dice que se arrodilló y comenzó a interceder diciendo: Señor, todos los pueblos de la tierra han visto cómo has sacado con poder a Israel de Egipto, los señales y milagros que hiciste, la nube de día y la columna de fuego de noche, cómo los guiaste en el desierto. Y van a decir que lo sacó y no lo pudo entrar en la tierra. Entonces el Señor dijo que había oído la voz de Moisés, pero que iba a cumplir lo que ellos dijeron. Ellos decían que era mejor morir en el desierto, todos los que salieron morirían en el desierto. Había pasado 40 días de que ellos salieron de Egipto y llegaron a ese lugar, acá de Barnea. Y Dios le dijo: un día, un año por un día, por la prevaricación de ellos. Entonces tuvieron que dar vuelta y vagar 40 años en el desierto hasta que todos aquellos que desobedecieron a Dios murieron en el desierto. La ira de Dios había sido revelada. Y para el futuro también nos dice la palabra de que viene la ira de Dios. Comenzando desde Apocalipsis 6 nos está hablando de los 4 jinetes y todo lo que va a venir sobre este mundo. Cuando llega, ahí en Apocalipsis 6 nos habla de los sellos, cuando se desata el 7º sello, comienzan las 7 trompetas, que son 7 catástrofes que va a venir sobre la tierra. Cuando suena la 7ª trompeta, dice que comienzan a derramarse las copas de la ira de Dios. Busquemos Apocalipsis 16. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que habita en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Aquí nos está hablando de los juicios que van a venir sobre esta tierra, pero no solamente sobre esta tierra, sobre los que viven, los que están vivos, sino que sobre los que murieron también va a haber un juicio. Se encuentra en Apocalipsis 20, capítulo 15, no vamos a leer todo el párrafo, pero solamente el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y nosotros como cristianos debemos de saber las cosas que van a venir. Romanos capítulo 2. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está hablando acerca de las cosas que leímos al principio. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego. El apóstol Pablo estaba escribiendo y decía que hay dos tipos de personas: los que aceptan la justicia de Dios y los que rechazan los caminos de Dios. Y muchos decían de que, o tomaban en forma liviana, diciendo: total, Dios es misericordioso y perdona. Mañana me voy a arrepentir. Hay tiempo para eso. La vida continúa. Pero el versículo 4 dice que la benignidad de Dios es para que el hombre se arrepienta. Si hoy todavía no se derramó el juicio de Dios sobre este mundo,
es porque el Señor está esperando de que las personas se arrepientan. Si hoy no se abrió todavía aquel gran juicio en cual todos van a ser juzgados y la ira de Dios va a ser derramada, es porque todavía el Señor quiere que nosotros, los hombres, vengan al arrepentimiento. Podemos ver al Señor Jesús deteniendo la ira del Padre y con la otra mano llamando a los hombres que vengan al arrepentimiento. Pero un día esto va a terminar. Un día la puerta del arca se cerró. Un día el hombre salió de Sodoma. Lot abandonó aquella ciudad y cayó fuego y azufre del cielo y consumió las ciudades. Jesús contó la parábola de que un hombre vino a buscar, tenía una planta de higuera en su terreno y vino a buscar higos, vino a buscar el fruto y no lo halló. Pasó el año siguiente, volvió a revisar las plantas y la higuera no tenía frutos. El tercer año lo mismo. Y cuando vino el tercer año no lo halló, le dijo al que cuidaba el huerto, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Si ya vengo 3 años buscando frutos y no lo encuentro. Pero dice que el cuidador le dijo, déjala un año más, para que yo la abone y cabe alrededor. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Hermano Jorge estaba diciendo una oportunidad más del Señor en su misericordia. Un día la paciencia de Dios se agotó y le dijo al pueblo que no iban a entrar en la promesa. El juicio de Dios viene. Hay un predicador contemporáneo, Paul Washer se llama, y dice que el cielo es el cielo porque Dios está allí. Pero lo contrario no es la pura verdad. Lo contrario sería que el infierno es el infierno porque Dios no está allí. El infierno es la ira de Dios. El infierno es la perfecta justicia de Dios revelada contra todos aquellos que lo rechazaron, que rechazaron su amor, su gracia y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16 dice que los ricos, los reyes, los gobernantes, los poderosos comenzaron a decirle a las montañas que cayeran sobre ellos porque no podían ver, para esconderlos de la ira del Cordero. Y usted le habla a las personas, hay muchos que no creen en la ira de Dios. No importa lo que nosotros creamos o lo que nos parezca, lo que importa es lo que está escrito en las Escrituras, lo que nos dice la palabra. Y la persona que muere sin Dios no es que muere solamente y es una separación. La persona que muere sin Dios se acarrea la ira de Dios. Pero la justicia de Dios tenía que ser derramada. La justicia de Dios tenía que ser cumplida. Isaías 53:10. Hablando de Jesús, Isaías profetizaba y dice, con todo esto,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La ira de Dios tenía que ser derramada, y en vez de recaer sobre nosotros, recayó sobre Jesucristo. Entonces nosotros o vivimos según la justicia de Dios, o la ira va a caer sobre nosotros por la eternidad en el infierno. Nosotros no somos salvos porque los judíos gritaron: crucifícale, crucifícale. Nosotros no fuimos salvos porque los soldados romanos lo castigaron y lo colgaron crucificándolo en el madero. Nosotros fuimos salvos porque Dios quiso quebrantarlo a Él y poner todo nuestro castigo en Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios preparó el infierno y el lago de fuego no para el hombre, no lo preparó para el ser humano, sino que dice que fue preparado para el diablo y todos sus ángeles. Pero, como dice San Juan, el Señor vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor vino para que nosotros no seamos condenados y que nosotros no caigamos en la ira de Dios, sino que dice, como dice aquí, para alcanzar salvación. Nosotros tenemos la posibilidad de salvación. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hablando de nosotros, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que el hombre tiene la posibilidad de ser salvo de la ira que viene. El hombre puede escapar de la ira de Dios, que un día va a ser revelada sobre este mundo. Efesios capítulo 2, hermoso párrafo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que éramos por naturaleza lo que a nosotros nos correspondía,
lo que nosotros íbamos caminando era, siendo hijos de ira, heredar la ira de Dios. Como los demás, como muchos que lo van a hacer, como muchos que van a pasar su eternidad sufriendo la ira de Dios en el infierno. Nuevamente el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, haciendo lo que a nosotros se nos antojaba, haciendo lo que a nosotros se nos ocurría, sin prestar atención a las leyes de Dios, sin prestar atención a lo que Dios estaba diciendo, así como todos los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ella. Qué importante este versículo, dice, porque somos hechura suya, creados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que nosotros anduviéramos. O sea que Dios preparó ya para cada uno de nosotros, para los hombres, las obras en que nosotros tenemos que caminar. Dios preparó cómo nosotros tenemos que vivir. Dios preparó cómo nosotros nos tenemos que desempeñar. Pero ¿qué pasó? Cada uno empezó a vivir en los deseos de la carne y en los deseos de su pensamiento. Y como leímos allí en Romanos, dejaron la gloria de Dios y buscaron la gloria de los hombres. Dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a las criaturas, a las cosas creadas. Dice que nosotros éramos hijos de ira y teníamos que heredar la ira. Pero Dios quiso quebrantar a Jesucristo. Y Jesús allí en el Calvario, extendiendo sus manos, pudo exclamar: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice que hubo tinieblas. Y hubo un terremoto. Y los sepulcros se abrieron y las piedras se partieron. Y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se quebró de arriba a abajo en dos. Y nosotros, por la misericordia de Dios, fuimos justificados en aquel momento. Nosotros pudimos ser reconciliados con Dios. No vamos a estar leyendo, pero léalo usted en su casa, después 2 de Pedro, capítulo 10. Versículo que el hermano Julio estaba recalcando, de que este mundo está reservado y todo lo que hay se va a quemar y todo va a ser deshecho, pero que nosotros esperamos, según la justicia de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros no esperamos la ira de Dios, sino que estamos esperando la justicia y la misericordia de Dios. Y para ir finalizando, Colosenses capítulo 3. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó que nosotros anduviésemos?
Aquí Colosenses nos está dando una hermosa recomendación. Colosenses 3:5, y con esto terminamos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando de que nosotros antes vivíamos en esas cosas y la ira de Dios venía sobre los hijos de desobediencia. Hoy nosotros conocimos a Jesucristo, hoy nosotros conocimos el camino de salvación. Ya hemos abandonado aquellas cosas, pero el apóstol nos sigue dando consejos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo, es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este es el mensaje que nos está dejando el apóstol Pablo, como cuáles son las cosas que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Como dije, no es para que nosotros tengamos miedo, no es para que nosotros estemos aterrados que está el infierno, que viene el juicio de Dios, porque la palabra nos dice de que Dios nos puso a nosotros para salvación y no para ira. Eso es para los que no obedecen, para los que no quisieron escuchar. Pero para poderlo alcanzar, tenemos que seguir todos los consejos que el Señor nos está dando. Quizás algunas veces nos va a faltar, quizás algunas veces no vamos a llegar a cumplir todo. Pero dice la palabra de Dios que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia de Dios. Nosotros tenemos que cumplir y andar en los caminos que Él nos encomendó, en los consejos que Él nos ha dado. Y el Señor en su misericordia nos va a ir guiando, cada día nos va a ir perfeccionando, cada día nos va a ir santificando. Hoy podemos tener todavía algunas costumbres del mundo, hoy podemos tener todavía algunas cosas que acá nos dice la palabra de Dios que tenemos que dejarlo. Pero poniendo toda nuestra vida en las manos del Señor, Él lo va a ir limpiando. Así como aquel labrador que comienza a podar las plantas y comienza a sacar todos los gajos que no dan fruto. Si nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él va a quitar y va a sacar todas aquellas cosas que todavía no son buenas en nuestra vida. Porque el camino que nosotros estamos llevando es un camino que nos va guiando a la perfección. El Señor dice que todos se desviaron, todos a una pecaron y ninguno hay que haga lo bueno. Ninguno de nosotros pudimos hacer lo bueno delante de Dios. Pero solamente por los méritos de Jesucristo, Él nos perdonó, Él nos justificó, Él nos santificó. Y cada día nos sigue limpiando más. Por eso dice en Apocalipsis
Que el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Pero que el que es justo practique la justicia. El que es santo, como el Señor nos llamó a nosotros a ser santo, a ser apartado para Él, santifíquese más todavía. Si hoy tengo algo que desobedecía al Señor, está nuestro abogado Jesucristo, el cual acudimos a Él. Y Él está deteniendo el juicio de Dios, rogando por nosotros y diciendo: Padre, yo he pagado. Pero nosotros tenemos que ir con un corazón arrepentido a Él. Nosotros tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, y Él nunca nos va a desechar, dejando todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, dejando todos nuestros pensamientos en las manos de Dios. Aún las dificultades, aún los problemas que tengamos, aún reacciones de la vieja vida, dejarlo todo en las manos del Señor. Y dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, el que ha comenzado la buena obra va a ser fiel en completarla. El Señor nunca dejó nada por la mitad. El Señor lo que prometió, Él lo cumplió. Y si Él prometió que nosotros nos va a ir santificando, si nosotros nos atenemos y cumplimos la palabra de Dios, si nosotros practicamos los consejos, si nosotros andamos en las buenas obras de que Él de antemano ya preparó para que nosotros anduviésemos, seremos salvos de la ira venidera. Pero aquella persona que insiste en andar en su propio camino, la persona que insiste en alejarse de Dios, como aquellos hombres que el Señor enviaba un castigo, y ellos, en vez de reconocer a Dios que tiene poder sobre todas las plagas, dice que blasfemaron y no le dieron gloria a Dios. Hoy nosotros estamos en este lugar dándole glorias a Dios, primeramente por la salvación de nuestras almas, porque la ira de Dios se derramó en Jesucristo para salvarnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de Dios, acceso a aquel lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, por medio de la oración y por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que tener miedo del juicio de Dios, pero tenemos que tener bien en claro de que el juicio de Dios va a venir. Y que cada uno de nosotros, así como le fue dada la revelación a Belsasar, él estaba haciendo la fiesta y vio una mano que comenzó a escribir en la pared. Y la interpretación era que pesado ha sido en balanza y ha sido falto, y ha sido encontrado falto. El Señor está con sus ojos mirando nuestra vida. Y nosotros no tenemos que alejarnos del Señor. Nosotros no tenemos que recurrir o incurrir en el pecado voluntariamente. Hebreos dice que el que pecare voluntariamente, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Quizás somos imperfectos, quizás metimos la pata y hemos pecado. Todavía la misericordia de Dios y Jesucristo está intercediendo por nosotros, esperando de que, como dice, la paciencia de nuestro Dios es para arrepentimiento. Si Él todavía no tomó y no se terminó su paciencia y no comenzó a derramar sus juicios, no es porque a Él no le importa que el hombre esté pecando, sino que está esperando que todos se arrepientan. Pero llegará un día que esa paciencia se termine. Llegará un día en que la hora determinada, el tiempo no será más. Hoy cantamos un himno que decía que se paró el ángel con un pie en el mar y un pie en la tierra, levantó su diestra y dijo: el tiempo ya no es más. Llegará ese momento que el tiempo no será más y todos nos tendremos que presentar delante del Señor, los que estén vivos, los que estén muertos. Y como dice que leímos en Apocalipsis,
el que no fue inscrito en el libro, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, sufrirá la ira de Dios. Fue lanzado al lago de fuego. Que Dios nos ayude y que esta palabra de exhortación nos haga pensar y querer caminar cada día más tomados de la mano del Señor, querer acercarnos más a Dios, querer entregar toda nuestra vida a Él. Y Él es el que nos va a guiar por sus sendas de justicia. Que Dios pueda seguir bendiciendo a continuación. Los invito a estar de pie y vamos a estar orando. Señor bendito, en esta tarde